Túnel de la Punta Olímpica, 1384 metros de longitud, 4680 metros sobre el nivel del mar. Vámonos. Pues nos vamos de Caraz. Vamos para Barranca. Continúa el viaje para acercarnos ya más a Cusco, Machu Picchu, las líneas de Nazca. Lo siguiente, de Barranca tenemos que irnos ya hacia Nazca. Vamos a cargar gas. Buenos días. ¿Tienes pago con tarjeta? Sí, ¿verdad? Sí. Lleno de 95 este y el otro. Por favor. ¿Qué tal, amigos de las dos ruedas? Sean bienvenidos al canal de Dani por el Mundo. El día de hoy ya estamos dejando de esta manera Caraz, donde estuvimos varios días. Tuvimos la oportunidad de recorrer la ruta del Cañón del Pato, conocer la Laguna Parón, subir a la Punta Olímpica en el Parque Nacional Huascarán, pero nos toca seguir camino sobre la ruta 14 para así estar viendo por última vez la Cordillera Blanca, esperando poder regresar algún día, ya que hay mucho que explorar de este lado. ¡Qué locura de paisaje, eh! Toda la cordillera se viene viendo, pero cabrón. Sí, todo se ve. Sí, creo que aquí está ideal para una foto, sí. Así conectaríamos con la carretera 14 para empezarnos a internar nuevamente en el desierto y comenzar nuevamente con todo el espectáculo de montañas y montañas y montañas de arena. Así lo haremos hasta poder conectar con la carretera número 1, que es la carretera panamericana, carretera que cruza todo el continente desde norte a sur, desde Alaska hasta Argentina. Aquí vamos a ir nuevamente por toda la costa de Perú y ya nos vamos a empezar a enfrentar nuevamente a fuertes vientos, por lo cual nosotros estaremos buscando mantener nuestro ritmo sin tener que bajar la velocidad para así poder avanzar mejor y no hacer tanta resistencia al viento. Así es que básicamente lo que estamos haciendo es buscar no pisar el freno. Si se dan cuenta, tampoco es que vayamos tan rápido, simplemente vamos buscando la forma de mantener la velocidad, porque esto nos va a hacer poder mantener un mejor ritmo en la rodada y tal vez tratar, pero solo tratar de ahorrar un poco de combustible, ya que debido a los fuertes vientos que hay en esta área, es muy común, es muy fácil que el consumo de combustible suba en cualquier vehículo, ya que hay que traer el vehículo bien revolucionado, especialmente las motos, para que el aire no te mueva tanto. Entonces nos toca avanzar sin pisar freno.
¿Eh? No, dicen que aquí está fea. Así llegaríamos a La Gramita, donde comeríamos aquí esperando conocer al señor Clemente Luyo. Desafortunadamente no estaba, pero dejamos nuestro registro en su libro de visitantes. Es muy conocido su restaurante y es conocido como el Ángel del Desierto, ya que aquí han pasado muchos viajeros y hay múltiples recuerdos aquí de viajeros de todo tipo, en bicicleta, en motocicleta, en auto, en camper, en todo tipo. Después de haber comido, nos desviamos aproximadamente 3 kilómetros para llegar a la playa, para ver qué tal estaba aquí. Yo había escuchado que no estaba como tan bonito, y cuando llegamos pues bueno, nos percatamos que efectivamente todavía está todo como mucho en construcción en esta zona en específico. Por eso es que también el restaurante también es muy famoso, porque no hay mucho alrededor, entonces mucha gente paraba ahí a comer, o para ahí todavía actualmente a comer. Y así vendríamos nosotros a ver qué había en la playa. Al ver que todavía estaba todo como en construcción, que no había mucho que poder observar, decidimos empezar a tomar salida, no sin antes pues empezar a tener un poco de diversión también aquí en la arena. No hay gran cosa. Dice que le va a entrar a la arena, a ver si es cierto. Yo lo dudo. Con el peso que traemos es complicado. Con el peso va a ser complicado en la arena. La arena es de decisión. Entonces toca es meter primera y acelerar a fondo. Te voy a empujar, a ver si así sales. Tú parado. Exacto. 1, 2, 3. No. Bueno, primero lo primero, foto, espérate. Eso merece foto. A ver si ahí. Enderezala. Préndela. Y otra vez primera. Dale. 1, 2, 3. Una, 2, 3. No, no, no. Mover la tumbada, ¿no? Sí. ¿Quién sabe qué cayó ahí? Ah, una piedra, ya vi. Hay que rellenarla otra vez. Sáquenme el palo. Va para arriba. Y acuérdate, es de decisión, güey, de huevos. Acelerar y de una. Venga. Va. 1, 2, 3. ¡No mames! Una, 2, 3. Ahí, 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 ahí. Dale. ¡Ah! Sí. Ahí está.
¿Trae control de tracción? Quítaselo. Quita el control de tracción. Sale, préndela. Es de una a fondo. Así continuaríamos por toda la costa y con los fuertes vientos, no sin que mi mente dejara de pensar en lo maravilloso que debe de ser llegar a Egipto con la motocicleta. Mi mente no deja de pensar en estos paisajes que podrían ser muy similares a los que hay del otro lado del mundo. Pero bueno, así vamos a continuar tratando de mantener el ritmo, tratando de hacer que todo fluya bastante bien para poder llegar a nuestro destino, ya que veremos a un amigo de Marlon que está varado, se les descompuso la motocicleta y está consiguiendo algunas piezas. Pero vamos a darle porque justo aquí se me prende el indicador de la reserva de la motocicleta también, por lo cual nos estamos quedando sin gasolina. ¿Dónde está tu amigo? Ah, 18. Ah, va. Ahí debe de haber gasolina. Es que ya me marcó la reserva. Pero 18 sí los tiro. Y si no, ya para echar el bidón. Sí. No, yo sí. Pero por eso vamos a darle. Si no, ya nos echamos mitad y mitad del bidón. Sí. Vamos a verlo. Pero parece está por aquí. No sé. Le acabo de compartir la ubicación a Marlon. ¡Dale! Gracias. Vamos a ver qué tal. Warmey. Aquí parece que es un hotel, no es una iglesia cristiana, dice. No, no creo que esté aquí. Pero veo como que Marlon ya está buscando, entonces seguramente ya es por aquí. Vamos a ver qué tal. Sin mucho, diciembre, hasta diciembre. Sí, ahí lo ven. Pero lo que pasa es que todos tienen que hacerlo juiciosos y... No, este sí tiene como 8 meses. Eso está como yo. Libre. Sí, sí. Pues yo creo que lo que más me demora es aquí en Perú, y de ahí en adelante yo empiezo a bajar más rapidito. En Bolivia no creo que me demore mucho. No, en Bolivia, sacar de ni puede. Porque la Laguna Colorada es muy jodida de llegar en... Es más fácil llegar desde Chile y te llevan en carro. La carretera de la muerte, ¿la hiciste? Es que, parce, yo venía con la idea de hacer final y de volverme turisteando. Ah, ok. Lo que pasó fue que Argentina me acabó. O sea, yo estuve casi 2 meses parqueado en Argentina, pero su economía está muy mal, muy mal. O sea, les hago el ejemplo así rápido para que se hagan allá. Un sándwich así. Les va muy bonito. Un gusto. Amigos, mi bro. A la gas, ¿no? Aquí adelante debe de haber. ¿Listo? Bueno, recibimos algunas recomendaciones de Albert, el amigo de Marlon. Hay una válvula
así continuaremos nuestro camino para llegar a la ciudad de Barranca. Todavía nos faltan algunos kilómetros por recorrer aquí con mucha arena. Hay pedazos donde nos tocó mucha arena en el camino debido a los fuertes vientos, y aunque hay tramos en donde hay como un muro de contención para evitar que se meta la arena a la carretera, es imposible. La verdad es que con tanto viento es imposible, entonces es muy común ir circulando con mucha arena y es muy fácil poder resbalar, así es que toca ir muy atento. Pero todo este tramo es muy bonito, que vamos sobre la costa, es muy bonito este tramo de la carretera panamericana. Y así estaríamos llegando a Barranca, que es donde pasaremos la noche. Y aquí es donde vendrá algo que no me espero también. Aquí probaré el cuy por primera vez. Y la verdad es que, amigos peruanos, sabe muy rico, pero la presentación es algo con lo que simplemente no pude. Así es que comí cuy hasta donde pude. Y bueno, toca seguir porque nos vamos a acercar ya más a Lima, para así después poder llegar a Ica y poder visitar el oasis de la Huacachina. Pero eso se los contaré en el siguiente capítulo.